Bueno, en este primer episodio les traemos para comentarles el libro de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, publicado en 1866. Este fue uno de los terceros libros que publicó Dostoyevsky y quizás la obra cumbre con la que se hizo más conocido a nivel mundial. Crimen y Castigo es un libro eudónimo de Dostoyevsky en el cual se nos va a relatar un crimen y cómo este crimen va a ser el partícipe, va a ser la piedra fundamental del relato de la obra, donde vamos a encontrar personajes muy característicos, entre los cuales vamos a tener al personaje Rodion Raskolnikov, que es el personaje principal y estudiante de Derecho, a la hermana Avdotia Raskolnikov, o también apodada Dunia, que es la hermana menor. Eh, También vamos a tener a Rasmushin, un amigo, el mejor amigo y único amigo que se nos presenta en la obra de Raskolnikov, a Sonia, la hija de un funcionario venido a menos que va a ser Marmelodov, un borracho alcohólico que se presenta en uno de los primeros capítulos del libro. Y también vamos a tener a Piotr Luzhin, que es el prometido de Dunia, es decir, de la hermana de Rodion. En ese mismo año en el cual, 1866, publica la primera entrega de Crimen y Castigo en El Mensajero Ruso, Tolstoy estaba escribiendo Guerra y Paz. Es otro libro, otro magnífico libro de la literatura rusa. Bien, el libro se publicó en 6 partes y con un epílogo, es decir, Crimen y Castigo está constituido por 6 partes y un epílogo. Cuando Dostoyevsky se propone a publicar esta obra, solo había escrito la primera parte y llega al Mensajero Ruso, que era el diario de la época donde se publicaban las novelas, había generado tanto clamor en la gente que la gente pedía a gritos, por decirlo de alguna manera, que la obra continuara. Y Dostoyevsky no estaba pasando por un momento económico muy bueno, sino que estaba endeudado. Pero esta obra lo inspiró, lo ayudó a salir de esas deudas y pudo terminarla siendo universalmente reconocida y bueno, perdurando hasta nuestros días, que es un libro muy bueno para leer. Dentro de los personajes que encontramos en la obra de Crimen y Castigo, vamos a poder ver en todos los personajes, no solo en los principales, sino también en los secundarios, cómo Dostoyevsky logra hacer un análisis psicológico de cada uno de los personajes. Vamos a tener a Raskolnikov, aquel estudiante de Derecho, fascinado con las guerras napoleónicas y con el personaje de Napoleón, y haciéndose cuestionamientos filosóficos en algún punto que eran los que intrigaba a Dostoyevsky, cómo alguien que había matado a tanta gente como Napoleón y hecho tantas barbaridades podía ser una figura aclamada y tenía estatuas y era tan conocido. También vamos a tener a la hija de Mermalodov, este funcionario venido a menos que mencionamos, que Sonia, una chica, hija de primer matrimonio de este funcionario, que se gastaba toda la plata en alcohol, como dijimos, y que se ve forzada a dedicarse a la prostitución para poder ayudar a la familia y sobre todo a la segunda esposa de Marmelodov y a los 3 hijos que ésta tuvo con este, ya que el padre se gastaba todo y vivían en un sucucho en las afueras de San Petersburgo y no tenían para comer. Sonia, por más de que practicara la prostitución de manera voluntaria, era una fanática no es la palabra, pero estaba muy ligada a Dios. Y esto se va viendo en diferentes fragmentos del libro, sobre todo ya casi en el final de la novela, cuando tiene un intercambio con Raskolnikov. También vamos a tener personajes como la madre de Rodión y la hermana, Dunia, ya que estas van a tener un papel importante. Recordemos que Raskolnikov era estudiante de Derecho, era un estudiante de Derecho que alquilaba una casa, va a un cuarto, como se hacía en esa época, y la familia no tenía plata. En la obra se puede ver que la familia de Raskolnikov está conformada por la madre y la hermana. No hay un padre y nunca se hace mención a un padre, por lo tanto esto deja abierto ciertos interrogantes, como por ejemplo que el padre los abandonó o no, o nunca tuvo, etcétera.
Dada la miseria que estaba pasando la familia y demás, Dunia y la madre hacen un planteamiento y tratan de casar, Dunia se ofrece a casarse con Piotr Luzhin, el prometido de Dunia, un hombre que tenía plata, que tenía una reputación cuestionable y Dunia estaba dispuesta a casarse con este hombre para poder ayudar a para poder ayudar a su hermano y que éste le diera plata para que pudiera continuar sus estudios. Toda la historia se nos narra esta controversia, ya que Raskolnikov, al enterarse vía una carta de esta situación, no acepta esto, no acepta que la madre, no acepta que la hija, mejor dicho, me trabé, perdón, no acepta que la hermana se casara con este tipo para que él pudiera continuar sus estudios. Pero no solo eso, también vamos a encontrar otro problema, que va a ser el mejor amigo de Raskolnikov, que es Rasmusin, quien le va a dar trabajo a Raskolnikov para poder trabajar, a que lo ayude a traducir textos, pero que va a estar secretamente enamorado de la hermana y va a tener un papel importante en la obra también, que se va a ir desarrollando y logrando más adelante. También en la aventura esta de Sonia, en esta historia que se nos va, perdón, de Sonia no, de Dunia, que lo que se nos va a relatar son también em, un personaje quizás el más diabólico de toda la obra, que es Smerdiakov. Este personaje era el antiguo propietario, por decirlo de alguna manera, de Dunia, es decir, Dunia servía en la casa de este hombre, trabajaba como criada, si queremos llamarlo de alguna manera, y este se enamora de Dunia, intenta dejar a la esposa por ella, y bueno, la historia también va a girar en torno a esta relación, cómo hay un juego entre estos dos hombres por Dunia y cómo Dunia tiene que decidir y Raskolnikov se opone vehementemente. Pero bueno, entrando también más en detalle en la obra, vamos a ver diálogos impresionantes eh, entre los diferentes personajes, diálogos entre Raskolnikov y Dunia, entre Raskolnikov y Sonia, entre Raskolnikov y la madre también, pero sobre todo, y lo más importante, vamos a ver que hay muchas partes del libro en los cuales Raskolnikov sufre de desmayos por el crimen que comete y tiene diálogos consigo mismo, pensamientos que Dostoyevsky nos realiza de una manera muy detallada. Entrando en detalle en el crimen, que es la piedra angular del libro, como ya hemos mencionado, ¿qué nos sucede? Bueno, en la historia se nos narra que Raskolnikov estaba, como dijimos, venido a menos, no tenía plata, tuvo que dejar la universidad, estaba tratando de conseguir un trabajo, entonces se ve obligado a empeñar cosas con una vieja usurera para poder, eh, para poder ganar algo de plata y continuarlo. Pero una vez, una noche, en un juego de cartas, se le ocurre por qué no matarla con esto que dijimos de Napoleón, estas obsesiones que él tenía, a ver si podía ser como los grandes hombres, es decir, cometer un crimen y no ser atrapado y pasar desapercibido. Esa era como la obsesión que tenía Raskolnikov. Entonces, en una noche y con una prosa maravillosa, Dostoyevsky nos narra cómo es que Raskolnikov mata a la usurera, pero en ese asesinato hacia la usurera, en ese momento, esta tenía una hermana que entra e entorpece todos los planes de Raskolnikov y por lo que se ve obligado a matarla también. Pero este segundo asesinato que Raskolnikov no tenía pensado realizar, que nada más era la usurera, lo toma desapercibido, entonces se ve obligado a tomar y a desparramar un par de cosas como si hubiera sido un robo normal. Pero lo más característico, y esto es algo muy importante, uno de los puntos fundamentales de la obra, es que Raskolnikov no roba todas las cosas y dinero, sino que roba dos o tres cosas, no recuerdo bien, será un reloj, una cadena y una cajita, y luego se va y las esconde en un lugar para usarlas en un futuro. Pero no la tiene tan fácil, porque en el momento, y esta prosa maravillosa que tiene Dostoyevsky, se nos muestra cómo Dostoyevsky es casi atrapado en ese momento
por unos pintores que estaban en la casa y cómo tienen que escapar. La verdad es un relato y con unos detalles tan precisos la obra que te hacen experimentar como si uno estuviera en ese lugar, con, eh, estuviera con Rodión, con Raskolnikov, haciendo ese crimen como un espectador que lo ve todo desde ahí y te moviliza ese lugar. Lo mismo con los diálogos, son diálogos imperdibles y de un libro en el que se pueden sacar infinidad de citas. Pero ahora, un personaje que va a ser contrario, como dijimos, desinteresada totalmente de la obra, que va a ser una contrapunta en la familia Raskolnikov, va a ser Sonia, la hija del funcionario Marmeladov, como dijimos, que era alcohólico y se gastaba todos sus ahorros, va, el sueldo de funcionario, en agarrarse borracheras. Transcurrida la historia que va narrando en un momento Raskolnikov, ya casi por el final, le confiesa a Sonia que él había sido el asesino de la vieja usurera. Y Sonia le dice algo así como: Raskolnikov, oh Rodión, eres el más desgraciado de todos los hombres, o sea, y se tira al piso y lo abraza y se larga a llorar con él. El amor que Sonia siente por los demás, ese carácter religioso que la caracteriza, es fundamental. Pero no solo esto, sino que Raskolnikov, empecinado por tratar de salir de esto, no le dice que no iba a confesar el crimen, que no iba a dar lugar a que lo atrapen y demás. Pero pueden pasar ciertas cosas. No voy a spoilear el final, así pueden maravillarse ustedes mismos con este libro excelente de Dostoyevsky. Bueno, este fue como un resumen muy por arriba sobre el libro, pero la verdad es una pieza fundamental de la literatura rusa, un clásico que no se pueden perder y está bueno para empezar a entrarle a Dostoyevsky como otros dos relatos de este mismo autor. ¿Qué más podemos decir del libro? Bueno, lo que podemos decir también de este mismo libro es que es una de bueno, la obra más importante de Dostoyevsky, junto con los hermanos Karamazov, publicado unos años más adelante, pero nada, es un libro que no se pueden perder. Y lo último es esto: el título del libro Crimen y Castigo es un título acorde con todo el relato y la narrativa de la historia. ¿Por qué? Porque la piedra angular de la novela, estuvimos hablando que es este crimen hacia la usurera. Y el castigo no tiene que ver tanto con un castigo físico de perder la libertad, de si lo envían a los campos de Siberia, como se hacía en Rusia en esa época o no, sino con un castigo psicológico, un castigo moral, de la conciencia que uno mismo se impone, ese afán de Raskolnikov de poder ser como los grandes hombres, y cómo esto de querer ser como los grandes hombres le juega una mala pasada, la pasa mal, porque tiene que poder superar esos tragos, piensa él, para poder ser un gran hombre, y como todas las situaciones que pasan a su alrededor van guiando ese castigo moral. Yo nombré algunos de los personajes, pero tenemos más personajes en la historia, como por ejemplo eh, al almirante de policía Ilya Petrovich, que va a tener unos diálogos muy buenos con Dostoyevsky, con Raskolnikov también. También van a estar Nikodim Fomich, que es el comisario de policía del distrito, y bueno, otros personajes más, pero que van a ser más secundarios. Pero cada uno de los personajes tiene una característica con la cual uno puede identificarse, puede sentirse más pegado o no. Y esa es la magia, la magia y la prosa, la maravillosidad que tiene Dostoyevsky a la hora de escribir, que de cada personaje hace un personaje único, con características peculiares y únicas en la obra que no se repiten, y cada uno de esos personajes en la obra va a ir dándole cierto matiz a la obra, de volverlo, bueno, este clásico que fue, bueno, hasta acá llegamos, este fue el primer podcast, espero que les haya gustado y bueno,